Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido al programa ¿Qué dice la Biblia? En esta oportunidad abarcaremos el interesante tema El peligro de Halloween. Antes de iniciar con este interesante programa, déjeme invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Tenemos varias páginas interesantes en internet. Una de ellas está en página web gratis, donde tenemos una serie de elementos importantes. El enlace al diccionario digital de griego-español para los que saben griego o están estudiando griego. Cursos de griego para el que no sabe griego y quiere aprender a traducir el Nuevo Testamento en griego. Análisis gramaticales, versículo por versículo, el Nuevo Testamento es analizado gramaticalmente. ¿Qué dice la Biblia? Estamos introduciendo algunos programas interesantes sobre la Biblia, cursos de hermenéutica bíblica y una cantidad de artículos que lo insto para que usted los visite. Entre ellos por ahí tenemos el programa de Halloween, también para que usted lo pueda también revisar. También tenemos otras páginas en Overblog, tenemos también otra serie de temas. En Facebook tenemos el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega, un curso especial para líderes cristianos, personas que desean predicar la palabra de Dios. Ahí estamos compartiendo recursos de griego, de teología, de hermenéutica para todos aquellos pues que se sientan interesados y quieran ingresar a la página. ¿Cómo ingresar a estos recursos? Muy sencillo. Digite mi nombre en Google, Esgin Calderón Valverde, y aparecerá el canal de YouTube con todos los programas que hemos grabado y aparecen las dos páginas que les hemos mencionado junto con Facebook. Por último, quiero invitarlo para que usted se suscriba al diccionario digital, escavadigital.com, este diccionario especial para exégetas, si usted está estudiando griego o le gustaría estudiar griego. Bien, ya sin más preámbulos o avisos, vamos a iniciar con este interesante tema, el peligro de Halloween. Con motivo de que estamos en el mes de octubre, entonces queremos compartir una visión, una perspectiva, digámoslo así, cristiana de esta actividad. Lo primero que vamos a hacer es compartir algunos puntos que encontramos en diferentes fuentes, que al final vamos a mencionar las fuentes, y de esa manera tal vez nos sirva para investigar un poco más el asunto del Halloween. Bueno, lo primero que vamos a mencionar es que Halloween tiene sus orígenes en la antigua cultura de la región norteña de Europa de los celtas. Y podemos ver aquí en el mapa, en la parte izquierda, donde aparentemente por este sector es donde se va a desarrollar toda la cultura de los celtas. En el verde, como usted puede verlo aquí en el mapa, del siglo IX antes de Cristo, y el amarillo se extiende del siglo IV a III antes de Cristo, ¿verdad? Ya comienza a bajar. Pero desde el siglo IX ya hay presencia de los celtas por este lado. Dice la religión proviene de Irlanda y Gran Bretaña, es decir, eso comienza por aquí, ¿verdad? Ahí comienza la religión, ahí se origina aparentemente. Esta religión se encuentra vinculada a innumerables dioses paganos, es decir, ¿qué significan dioses paganos para nosotros, los que somos cristianos? Que son dioses que vienen de otras culturas. No es nuestro Dios, Yahvé, no es Jesucristo, no es el Espíritu Santo, sino que viene de otras culturas. Los sacerdotes de estas culturas eran los druidas.
Una de las fiestas de estos dioses es la que se efectuaba al dios de la muerte, el famoso dios de la muerte, conocido como Samaín, que se efectuaba el 1 de noviembre. Entonces, esta era la fiesta tal vez más importante, primer día del año para ellos. Entonces era la fiesta del dios de la muerte. La fecha era considerada una de las de mayor importancia debido a que los celtas iniciaban con ella el año nuevo. El año nuevo de la cultura celta comenzaba el 1 de noviembre. Eso en primer lugar. Vamos a continuar. Halloween es la contracción de una palabra griega que viene a significar víspera de todos los santos. Es importante rescatar que el nombre víspera de todos los santos pues se origina dentro de la cultura cristiana. Es decir, ese nombre no se origina en la cultura celta, sino que viene a darse dentro de la cultura cristiana. Por lo tanto, Halloween como tal, la palabra es de origen, digámoslo así, culturalmente cristiano. Digamos, no es un nombre cristiano porque la práctica no es cristiana. Es una práctica que se le da un nombre cristiano, ¿verdad? También en muchos lugares es conocido como Noche de Brujas. Sí es importante rescatar, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de los druidas. No es una cultura cristiana, pero recibe ese nombre por situaciones en la historia. Ya ahorita mencionaremos algo. Es una fiesta de origen pagano. Se celebra el 31 de octubre. El 31 de octubre es el último día del año de los celtas, porque el 1 de noviembre es el primer día. Es decir, viene a ser como el 31 de diciembre de nosotros y el 1 de enero. Nada más que ellos la celebraban en esas fechas. Dice que las raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 2000 años o 3000 años, pero en nuestra cultura ya comienza a conocerse en el año 200 a.C., conocido como Samaín, fin del verano, en irlandés antiguo, ¿verdad? Samaín es fin del verano, termina y comienza una nueva. Siempre en las diferentes culturas, cuando hay cambio de año, siempre se dan una serie de leyendas. Eso es muy propio del ser humano. Pues en la cultura celta se da también la muerte y el nacer. Entonces es como algo típico de las culturas humanas. Entonces algo parecido para ir contextualizándonos en esta fiesta o en esta... es una fiesta para ellos, ¿verdad? En esta festividad que celebraron y que se expande por el mundo entero. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin, ¿verdad? Terminaba la cosecha, entonces daba comienzo el año nuevo celta coincidiendo con el solsticio de otoño, ¿verdad? Todos sabemos que los diferentes tiempos, verano, invierno, etcétera, pues incidían mucho en las creencias de los pueblos. Se creía que durante esta noche, por ejemplo el 31 de octubre, era una creencia de ellos, los espíritus de los muertos caminaban entre los vivos. Es decir, esa era su creencia de que habían muchos fantasmas que caminaban el 31 de octubre. Imagínense ustedes digamos así, el estrés o el temor que sentían esas personas con esta creencia del 31. Es decir, era una creencia que involucraba una serie de prácticas, entre ellos sacrificios humanos, que tal vez ahorita lo vemos como muy, muy extraño, pero en la mayoría de culturas antiguas el sacrificio de humanos a los dioses era como muy natural, muy normal. Incluso la misma Biblia contempla un caso, ¿verdad?, de uno de los jueces que sacrifica a su hija a Dios, pese a que es una práctica que ya desde el tiempo de Abraham es prohibida, porque el mismo Abraham estuvo a punto también de sacrificarle su hijo a Dios.
Entonces, es una práctica que se hacía en ese momento para, para de alguna manera ganarse el favor de los dioses. Aquí en este caso, sobre todo el dios de la muerte. Eso tal vez para ir comparando los mismos indios o indígenas nuestros, los nativos, pues en sus tiempos pasados vemos por ejemplo cómo los aztecas mataban muchos seres humanos en honor a sus dioses. A veces decimos bárbaros, pero desde un punto de vista cultural, pues era una práctica normal. Entonces, dentro de los celtas, pues no es extraño que también se sacrificara a sus dioses, se sacrificaran personas humanas. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samaín, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba, los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Esa era la creencia de ellos. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos y se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Eso para ir entendiendo el contexto de la situación, y ahorita lo analizamos desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador, religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos. Recordemos que esta práctica, la comunicación con los muertos, que practicaban la mayoría de religiones paganas, antiguas y no muy antiguas, era prohibida por la Sagrada Escritura. Ahorita vamos a ver cómo el pueblo judío desde un principio rechaza esta práctica que permanece en el mismo cristianismo. Así se denota tanto en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, como en los libros, en los primeros libros de los cristianos en los primeros siglos. Entonces la comunicación con los muertos era parte de esta creencia, igual que ha ocurrido en otras culturas antiguas, a los que les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Esas eran sus prácticas. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, recordemos que los romanos se expandían, llegaron a tierras celtas. Hay una mezcla, ¿verdad? Lo que se llama un sincretismo religioso. Se mezcla con las propias de los invasores y se le conoce como la fiesta de la cosecha, que se comenzó o se celebraba en honor a la diosa Pomona, que era romana. Los papas, generalmente preocupados por tal vez la fuerza que tienen estas fiestas paganas, pues una forma de combatirla fue hacer lo que hicieron con la fiesta de Navidad, en la cual se traslada la Navidad, por ejemplo, para el 25 de diciembre, que era la fecha en que habían nacido la mayoría de grandes dioses paganos, se celebraban, era la gran fiesta, ¿verdad?, en Roma. Igualmente se quiso hacer con esta otra fiesta, la fiesta que se celebraba a los muertos. Y entonces los papas Gregorio III, Gregorio IV, para combatir esta práctica, suplantaron Halloween por el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Y que se celebraba el 13 de mayo, y ellos la trasladaron al 1 de noviembre. A partir de ahí, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, que se celebra en la Iglesia Católica. Los disfraces, los antiguos celtas creían que durante el Samaín los demonios visitaban nuestro mundo, es decir, los espíritus, los fantasmas, y por ello usaban disfraces y máscaras para esconderse de ellos. Además, las usaban al pedir alimentos para ofrendar al dios de los muertos, a Samaín. También se afirma que los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo, ¿verdad? Ellos exigían alimentos y exigían vírgenes para ofrendar al dios Samaín en el Festival de la Muerte. Incluso con las maldiciones a veces quemaban ranchos. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito de eso también en otra fuente que encontré. Si se los daban, se hacía un trato, ¿verdad? Y se iban en paz.
Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y según ella alguien de esa familia moriría ese año. Entonces eran las maldiciones y las bendiciones, pues es también típico de todas las culturas. En esta pues se lanza maldiciones, la maldición sobre los hogares que no les daban nada. Hay leyendas sobre, por ejemplo, el caso de la linterna, ¿verdad? El símbolo de Halloween, de Jack, el de la linterna. Esta leyenda más o menos puede haberse iniciado en el periodo cristiano, porque se involucran algunos elementos del cristianismo. Es decir, que no es antes del cristianismo, sino posterior, que se inician estas leyendas. Una famosa leyenda es esta. Dice, Jack el tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Entonces el diablo baja para ver si había un tal Jack el tacaño que era bien malo. El diablo llega al pueblo de Jack y bebe durante largas horas Jack con el diablo, y el diablo le dice a Jack, yo soy el diablo. Cuando el diablo le comunicó que debería llevárselo, les vengo para llevármelo, para que pagues por tus pecados, Jack le propone una última ronda de tragos y el diablo se la concede. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Entonces Jack le dice, si realmente eres el diablo y tienes poderes, conviértete en una moneda para pagar lo que debemos. Una vez esto, Jack tomó al demonio convertido en moneda, se la metió en su bolsillo que estaba junto a un crucifijo de plata. ¿Ven? Estos son elementos ya de la Edad Media. Significa que son leyendas originadas en el transcurso del tiempo. Con el diablo en el bolsillo, Jack hizo prometer al diablo que lo liberaría no volviendo hasta un año después, y así fue. Cuando pasó el año, el diablo volvió, ¿verdad? Y Jack le pidió que como último deseo le bajara unas manzanas de un árbol para disfrutar su última comida. El diablo se subió al árbol para apiarle la manzana o bajarle la manzana, y Jack tachó una cruz en el tronco para que no pudiera escapar. Le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo, para el infierno. Jack murió antes de esos 10 años, llegó a la puerta de San Pedro, el cual no le dejó entrar por su mal comportamiento, se fue para el infierno, donde tampoco podía entrar por el pacto que hizo de 10 años. Enfadado el diablo con Jack, le arrojó unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con un nabo hueco, ¿verdad? Que es el que vemos en las imágenes. Que usó de linterna, y condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, sin más luz que su linterna, ya que el tacaño comenzó a ser conocido como Jack el de la linterna, ¿verdad? El famoso símbolo de Halloween que en este momento se practica. El último favor que Jack entonces le pidió al diablo fue una luz que pudiera alumbrar su camino, y el diablo le entregó la brasa que él encerró en el nabo. Hay otra práctica que es el truco o trato, ¿verdad? Que se usa mucho en Halloween. Bueno, eso también parece que se inicia en otra leyenda que tiene que ver con Jack. Según una leyenda popular, también de Irlanda, celta, ¿verdad? La noche de Halloween podían vagar por la tierra, desde el 31 de octubre, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los reinos espirituales. Entre ellos existía un ser malvado llamado Jack, el de la linterna, ¿verdad? Iba por las casas pidiendo truco o trato. Entonces, ¿quién era el que iba a las casas a pedir? Lo que en este momento nosotros hacemos, o muchos niños hacen, es ir a pedir dulces o le hago una travesura. El que iba a pedir inicialmente era Jack, era un demonio, un espíritu, un demonio, ¿verdad? Que iba a las casas a pedir.
a pedir, porque es un espíritu malo, iba a pedir o a lanzar maldiciones. Esa es la preocupación de muchos de nosotros. Los niños que van a recoger o las personas que van a recoger cosas a las casas en honor de esta fiesta están representando un demonio. Según la tradición, lo mejor era hacer tratos sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa o a sus habitantes que sufrirían toda clase de infortunios. No es un truco en el sentido estricto, dice un autor, sino un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería susto o dulce, travesura o dulce. Me encontré esta presentación muy bonita que quiero compartirla. También al final viene la referencia bibliográfica donde la encontramos, que yo quiero compartirla porque tiene algunos elementos que pueden ser rescatables. La festividad celta de Halloween se remonta a la noche de los tiempos, aproximadamente 300 a.C., pero recordemos que los celtas existen mucho antes. Está basada en la antigua festividad celta conocida como Samaín, palabra que deriva del irlandés, significa final del verano, ¿verdad? El 31 de octubre terminaba el verano. Conmemora el paso del fin de la temporada de las cosechas al comienzo de la estación oscura. Era la tercera y última fiesta de la cosecha en el calendario celta. Giraba en torno a la muerte y al aprovisionamiento para poder pasar esa estación oscura. Se correspondía con el año nuevo en el calendario celta que ya vimos. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samaín. Es decir, el 31 de octubre como que se abría una puerta hacia el otro mundo y entonces entraban todos los demonios del otro mundo y comenzaba el 31 de octubre a caminar. De hecho, ahorita lo mencionamos, pero es una fecha en que algunos grupos religiosos, satánicos, también ellos hacen sus oraciones, sus ayunos, para que caigan muchas maldiciones sobre la tierra, según algunas personas. Predicadores que mencionan ese hecho con base en testimonios de satanistas que se han convertido al cristianismo y que dice que eso es lo que hacían ellos cuando eran satanistas, sobre todo orar el 31 de octubre, una fecha también muy especial para celebrar ritos satánicos donde se sacrifican niños, bebés y jóvenes de 15 años. Eso a nivel mundial, pese a toda digamos así, toda la nube que cubre en oscuridad eso, pero se han encontrado cementerios donde hay miles de niños sacrificados a Satanás y también hay jovencitas. Esos son testimonios que tenemos de personas que se han hecho cristianas, que han sido satanistas y que han denunciado todo esto que se hace en estos grupos el 31 de octubre. Entonces, aunque no era el caso, pero actualmente, digámoslo que el 31 de octubre es un día tremendo porque los satanistas se valen de ese día para lanzar maldiciones sobre la tierra y para que ocurra toda clase de desgracias. Entonces, en aquel entonces, el 31 de octubre era una noche de gran temor. Temor, yo diría, y terror, porque la gente creyencera que en ese momento esté convencida de que hay un montón de demonios sueltos ese 31 de octubre, imagínense ustedes el temor, el terror que enfrentaban estas personas. Dice, ya que creían que esos espíritus podían atacarles, destrozar sus bienes y hasta matarles. Es decir, era un temor terrible, ¿verdad? Lo que ejercía esta fiesta en aquel entonces sobre la gente. Durante el día del 31 de octubre, los druidas, es decir, los sacerdotes celtas, iban en grupo a los pueblos, se dirigían a diferentes casas donde pedían llevarse diferentes cosas bajo riesgo de terrible maldición si no se los daban. De aquí es de donde viene el truco o trato, si no llegaban a un acuerdo, maldecían la casa. De ahí también, igual que lo hacía Jack, ¿verdad? Según se dice, era común que entre sus peticiones los druidas pudieran llevarse a una virgen de esa casa, a un joven, y lo sacrificaban y contentar así a la diosa de la cosecha y de la luna con aspecto de anciana.
Entonces, una forma era contentar a esa diosa, la diosa de las cosechas, la diosa de la luna, que la diosa de la luna, bueno, en todos los sectores vemos una diosa de la luna, la tenemos en Grecia, ¿verdad? Diana de los Efesios. Es una diosa que existe en diferentes lugares, porque tanto la luna como el sol eran considerados dioses y se les personifica en diferentes formas. Entonces se les sacrificaba humanos para contentarlo, como se hacía también en la mayoría de culturas. Lo malo de esto es que se haga en nuestro tiempo, cuando ya eso se ha superado desde hace muchos siglos. Se sigue haciendo con grupos satánicos a escondidas, donde tienen niños, tienen jóvenes que sacrifican. Es terrible, ¿verdad? Es terrible cómo este movimiento satánico, que en realidad son personas que no tienen mucho de valores del amor cristiano, pues hacen ese tipo de cosas. Lo que sí se sabe con total seguridad es que los sacrificios humanos eran una práctica habitual entre los celtas. Casi siempre entre la mayoría de grupos religiosos de ese entonces. Finalmente el padre de familia accedía, les concedía lo que pedían. Los druidas le entregaban un nabo o una calabaza en signo de trato, el cual servía como amuleto para ahuyentar a los malos espíritus durante esa noche. Entonces llegaban a pedir los druidas a las casas, ellos le daban algo, incluso podía ser una persona para sacrificarla, y los druidas le daban esta calabaza, que viene a representar una especie de amuleto para alejar espíritus malos. De ahí se inspira la calabaza que se usa hoy día, o hoy en la mayoría de lugares, en las fiestas de Halloween. Si no accedía, hacían con el cuchillo una marca en la puerta de la casa, oiga, pronunciaban maldiciones sobre esa casa y la familia, declarando toda clase de infortunios y maldiciones, enfermedades y pestes, etc. Además, por la noche los druidas solían pasar por las casas que no habían hecho trato, es decir, las que estaban marcadas, para pasar a cuchillo a los que vivían ahí, los mataban, quemaban las casas y destrozaban todo lo que pudiese. Es decir, mejor era dar algo que nada. Por eso decía la leyenda que era mejor aceptar el trato fuese lo que fuese. Esta fiesta se adaptó, ya lo dijimos, ¿verdad? Se adaptó en el Imperio Romano a la diosa Ceres, diosa romana de la agricultura. Después, con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, se empiezan a cristianizar muchas fiestas paganas. Entre ellos esta, en los siglos octavo y noveno, estos papas, Gregorio III y Gregorio IV, cristianizan esta fiesta y la convierten en la fiesta de todos los santos, la cual se hacía en honor a todos los santos de la iglesia, que ya vimos que se pasó de una fecha al 1 de noviembre. Se recuperó la vieja costumbre de la hortaliza, e inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño, se empezaron a usar como adorno hortalizas huecas, primeramente nabos y después calabazas, con formas talladas y velas en su interior, a modo de linterna. Se llamaba el Jack, y simbolizaban linternas que sirven para alumbrar el camino de los difuntos, el camino de los muertos. Entonces ahí esas prácticas continúan. El nombre de Halloween proviene de la misa, ¿verdad? Por eso decimos que es un nombre que nace en el contexto cristiano. La palabra Halloween no es que ellos le llamaban Halloween así toda la vida, no, porque en esta fiesta, que es la fiesta de todos los santos, y termina hablándose de Halloween. En los años 80 la celebración tomó gran fuerza en el mundo debido al cine, a las películas de terror, consiguiendo una implantación relativamente rápida en las diferentes culturas del mundo. Halloween, y aquí es la relación con el satanismo, sin embargo, no solamente es una fiesta tradicional, es una fiesta pagana porque no se origina en el cristianismo, sino en los celtas. Raíces ancestrales de muerte,
de destrucción, hay maldición, hay demonios, hay muchos temas ahí que contradicen los principios y valores cristianos. El día 31 de octubre es el día más importante en el calendario satánico actual, es decir, los satánicos, los grupos satánicos que hay en el mundo organizados, pues tienen su calendario y el 31 de octubre es, si no la fiesta más importante, una de las más importantes de ellos, porque ellos retoman estas tradiciones, sobre todo porque son tradiciones que atentan contra la Biblia, contra el cristianismo, y no sé si lo harán adrede o algunos convencidos de su doctrina, o con ansias de poder, así como para algunos representa el año nuevo. Los satanistas ayunan durante semanas pidiendo al diablo que traiga destrucción en la tierra y contra el cristianismo. Es una noche de invocaciones, ritos, cultos, misas satánicas, sacrificios humanos. Es tremendo, es tremendo. Hay robos de niños. En ese mes de octubre hay muchos robos de niños para sacrificios satánicos. Un detalle curioso más, la famosa calabaza con una vela dentro, ¿verdad? Antes que se creara la historia de Jack el Tacaño, se usara para Halloween, ya la usaban los druidas norteamericanos, satanistas, para representar el espíritu diabólico que les guiaba. Fue posteriormente adoptada para la celebración de Halloween, cambiándole el nombre por Jack. Aquí vemos otro detalle más que revela el carácter tenebroso de esta celebración. Bien, entonces vamos a ver. Dice: Halloween exalta la muerte, la brujería, el miedo, todo aquello que es realmente dañino, destructivo, pero bajo la apariencia de una fiesta inocente. Para colmo, los fundamentos históricos de esta celebración están también completamente ligados a la extorsión, sacrificios humanos, maldiciones, también ocultismo, porque hay contacto con muertos, miedo, muerte. Vamos a ver un momentito la maldición de Acán. Veamos lo que dice la Biblia. Primero yo quiero empezar con la maldición de Acán. La Biblia relata que el pueblo de Israel atacó Ai, un pueblo pequeño, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo. Dios le dijo a Israel que estaban bajo una maldición. Hay maldición entre ustedes, no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Acán confesó que en la incursión a Jericó encontró un manto babilónico muy hermoso y dinero, lo tomó y se lo llevó. Eso está en los versículos 22 al 25. Esto nos enseña que hay objetos que han sido consagrados a otros dioses. Consagrado a otros dioses en la Biblia es consagrado a demonios. Entonces hay objetos que están llenos de maldición y llevamos a nuestras casas. Israel llevó un objeto de maldición. Esta es la enseñanza. Israel llevó un objeto de maldición. Acán lo llevó al pueblo de Israel y esa maldición hacía que los demonios destruyeran las bendiciones de Dios. Hasta que no se descubrió Acán y se destruyó junto con todo lo malo, la maldición no paró. Hay maldiciones en estas fiestas. Es una fiesta pagana. Consagrada a demonios, porque es consagrada a demonios. Creo que los cristianos no deberíamos participar en este tipo de fiestas. Tampoco tenemos que ser irrespetuosos, ni ofender a nadie, ni tampoco tenemos que quemar a nadie, ni nada de esas cosas. No, pero sí como cristianos sí debemos evitar participar en este tipo de fiestas. No ser condescendientes de ninguna manera, explicarle a nuestros hijos que ahí hay maldiciones, que ahí hay demonios que a Dios no le gustan, las cosas demoníacas. Entonces, porque los dioses paganos son demonios en la Biblia. Lo vamos a probar ahorita. Acán, léala, la historia en el capítulo 7, capítulo 6, comience a leer todo lo que ocurrió con Acán y la maldición de ese manto babilónico que seguramente estaba consagrado a algún dios de Babilonia, es decir, algún demonio, porque son demonios, los dioses extraños son demonios. Vamos a ver aquí 3 textos en el Antiguo Testamento donde nos demuestra que los dioses paganos para el pueblo de Israel son demonios. Vea Deuteronomio 32:17, y sacrifican a demonios,
no a Dios, no a Dios, no a nuestro Dios. Dice, a demonios, a dioses que ignoraban, ¿ves? Son demonios. A nuevos dioses, nuevos demonios, recién llegados que no veneraron vuestros padres. Es decir, hay una relación clara entre los demonios y esos dioses. Esos dioses, Moloch, o sea, la gente sacrificaba niños a Moloch, como lo hacían muchas culturas, entre ellas los celtas. Aquí están esos también. Son demonios, es decir, Moloch, los dioses de Halloween, el dios de la muerte, pues son demonios, son demonios. En el Salmo 106 se vuelve a repetir, sacrificaban sus hijos y sus hijas a demonios, es decir, haciendo la alusión de los sacrificios humanos a Moloch. Irritáis a vuestro creador sacrificando a los demonios y no a Dios. Es decir, tenemos que los dioses paganos eran, para el pueblo de Israel, eran demonios, en Deuteronomio 18, 9, 14 también habla sobre prácticas que son paganas. Es decir, el Halloween es una práctica que no es propia de nosotros los cristianos, sino que es propia de otros cultos, de otros credos que adoran otros dioses, digámoslo en palabras nuestras, en palabras bíblicas, que adoran demonios. Vea lo que dice Deuteronomio 18, 9, 14. Cuando hayas entrado, le decía Dios a Israel, en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Recuerde que ellos estaban entrando a todo lo que era Palestina. Dice, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. Es decir, Dios dice, no quiero que ustedes tengan las prácticas, las abominaciones que hacen ellos. Sobre todo había una clara referencia a los cultos donde se sacrificaban niños. Y eso era detestable para Dios, la quema de niños, el sacrificio de niños. Dice, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. Dice, no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Está hablando, esas abominaciones, está hablando de los sacrificios humanos. Y ahí se sacrificaba a los niños, se hacían pasar por el fuego y los sacrificaban al dios Moloch. Entonces Dios detesta, Dios abomina estas prácticas paganas. Dice, no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Es decir, no quiero sacrificios humanos. Que practique la adivinación. La adivinación producto de demonios, porque si son demonios los que están dando ese poder de adivinar. De ahí la gran resistencia, por ejemplo, de Pablo ante la muchacha, la pitonisa, que trataba de adivinar, aunque decía que ellos eran hijos del Dios Altísimo y todo lo demás, pero estaban adivinando por poderes demoníacos. Dice, astrología, es lo que nosotros llamamos horóscopos, hechicerías o magia. Todo lo que es magia, lo que es hechicería, que es brujería, eso es abominable, ¿sí? Abominaciones, eso es detestable para Dios. Luego sigue, ningún encantador, ningún consultor de espectros, es decir, alguien que llega a preguntarle a los espíritus muertos, dice, o adivinos, ni evocador de muertos. Es decir, evocador de muertos es que evocador de muertos es que llama a los muertos, ¿verdad? Los espiritistas. El espiritismo es totalmente una abominación para Dios. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y luego vea lo que dice. Por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante. ¿Por qué Dios desalojaba? ¿Por qué Dios ordena al pueblo de Israel que invada con esa violencia, destruyendo todo lo que era Jericó, Jai, todos los pueblos que comenzó a invadir? ¿Por qué? Por causa de esas prácticas que ellos tenían. Prácticas donde quemaban niños, el sacrificio de niños. La Biblia viene a abolir los sacrificios humanos. Es una de las religiones más antiguas que elimina el sacrificio humano. Y lo considera abominable, igual que estas otras prácticas de brujería, ocultismo,
Porque todo eso tiene una relación con lo mismo. Es decir, escuchaban un demonio que decía, sacrifícale al dios Moloch, a tu hijo, etc. Y dice que esa es la causa de que Dios ordenara invadir Palestina, sacar a ese montón de pueblos que hacían sacrificios humanos, cosas horribles, para limpiarlos. Luego dice en el versículo 13, has de ser íntegro con Yahvé tu Dios. Es decir, debemos ser sinceros, honestos y perfectos. Es lo mismo que decir, sean santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, la santidad es eso. Dice, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, que generalmente este tipo de gente lo que hacía era llevar a la gente a error. Se escuchaban, eran demonios, porque eran de demonios. Dice, a ti Yahvé, tu Dios, no te permite semejante cosa. Entonces, la práctica de Halloween entra dentro de las prácticas bíblicas demoníacas, de demonios, porque realmente son prohibidas por Dios. Veamos lo que nos dice el Nuevo Testamento, porque hay un texto muy lindo, 1 Corintios 10, 19 en adelante. Dice Pablo, por eso que digo, que el sacrificio idolátrico algo es. Sacrificio idolátrico era sacrificio donde ellos hacían comidas a algún ídolo. Habían muchos ídolos en aquel mundo, y estamos hablando de sacrificios idolátricos, es decir, estos sacrificios eran más que todo comidas. Algo es, o que el ídolo algo es. Será representará algo importante el ídolo, es lo que dice Pablo, dice, sino porque lo que sacrifican a demonios, es decir, los sacrificios que le hacían a esos dioses paganos, recordemos que si son dioses paganos son demonios. Entonces dice, sacrifican a demonios, ¿ve? Sacrifican a quién? A demonios, no a Dios, ¿verdad? Mas no quiero vosotros partícipes de los demonios. Es decir, si ustedes participan en una comida dedicada a un Buda o a un dios pagano, pues ustedes son partícipes de los demonios. Y termina diciendo, no podéis la copa del Señor, es decir, la cena del Señor, beber, y la copa de los demonios. Usted no puede estar en las dos cosas a la vez. Y lo mismo, no podemos estar siguiendo al Señor y participando de este tipo de actividades. No podemos estar en la celebración religiosa que hacemos los cristianos y a la vez estar en una festividad dedicada a los demonios. Es decir, no podemos tomar de la copa de Dios y la copa de los demonios. No podéis mesa de Señor participar y de la mesa de los demonios. ¿Ve? Entonces, mi llamado es a cortar totalmente Halloween. Esta es la referencia bibliográfica, ¿verdad? Esta es la referencia, ahí es tomada. Y recordar que debemos ser íntegros. O estamos con el Señor o estamos con los demonios. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Lo dejo con la referencia bibliográfica. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios me los bendiga a todos.